Estudiantes de tercero de secundaria de todo el territorio dominicano, les doy la más cordial bienvenida a la clase de lengua española. Soy Amarilis Camarena y es un grato placer para mí recibir de ustedes, de los padres, los tutores, esa retroalimentación de que están viendo las clases, de que se están conectando, cuánto están aprendiendo, no solo ustedes, también los padres, de que están refrescando esos conocimientos. Para mí, un sumo placer acompañarlos en esta travesía repleta de conocimientos. Me permito saludar a mi estudiante que siempre me acompaña en esta clase. Querida Neurona, ¿cómo estás? Muy bien, profesora, y lista para iniciar la clase. Qué bueno. Estamos listos para comenzar la clase. Pero antes, vamos a ver el video que siempre acostumbramos a ver, que nos lleva a seguir guardándonos, cuidándonos a nosotros mismos y a nuestros familiares. Veamos. Tú lo sabes, y yo también. Gracias al sentido del tacto podemos percibir el tamaño, la forma, la textura, dureza y la temperatura de los objetos. Y es precisamente cuando hacemos uso de este sentido que llevamos a nuestras manos múltiples virus y bacterias. Pero el problema radica en que puedes llevar estos microorganismos a otras partes de tu cuerpo. Se ha demostrado que nosotros, los seres humanos, nos tocamos la cara de 15 a 23 veces cada hora, lo cual aumenta la probabilidad de que aquellos virus y bacterias hagan contacto con los ojos, con la nariz o la boca, y en algunos casos podrían terminar en nuestro sistema digestivo, causando serias complicaciones de salud. Recomendación: lavarse bien las manos, tantas veces como sea necesario. Tú lo sabes, y yo también. Cuidemos nuestra salud y la de nuestros seres queridos. En la clase del día de hoy hay un elemento inusual. Yo quiero invitarlos a que escuchen un fragmento de una canción. Vamos a ver de quién se trata. Yo te conozco, Caimelina. Tú y yo nos criamos juntas. Yo te conozco de pequeña, cuando corrías por el conuco. Hace mucho que viniste del pueblo a la capital, que tu papá vendió su vaca pa' ponerte a estudiar. Ahora tú vas muy bonita, elegante, muy decente. Tú te graduaste de doctora, de eso que cura la gente. Aquí te traigo esta carta que la escribió tu papá, que le mando unos chelitos para poderse levantar. Tu mamá está muy enferma, tu abuela se te murió, y tu hermano más chiquito a la guardia se enganchó. No sacudas la cartera, no te vengo a pedir, porque aunque tú no lo creas, soy una licenciada aquí. Pero antes que me vaya, yo te vine a recordar la promesa que tú hiciste antes de venir para acá. ¿Cuándo va a volver? Tu papá te quiere ver, y tu mamá también. ¿Tú cuándo va a volver? A lavar con ¿Te gustó la canción, Neurona? Me encantó. Yo sé que a ustedes también les encantó. Está bella, emocionante. Es realmente un destello de talento. Oír sus letras nos permiten conocer la forma de pensar del autor y también la realidad y las circunstancias que le rodean. A propósito de canción, vamos a conocer, Neurona, cuál es la palabra clave del día de hoy. Antes de que yo diga cuál es la palabra clave, ¿tienes una idea por todo esto que hemos visto hasta ahora? Entiendo que puede ser música. Realmente, la palabra clave está relacionada con la música. La palabra clave es madrigal. Madrigal es una expresión poética de mucha intensidad,
aunque delicada y de una tónica amorosa idílica, es una combinación de versos libres sin cantidad de límites en ellos, de 7 a 11 sílabas por estrofas. Son breves, de armoniosa y sencilla combinación. Estos también pueden ser cantados. Generalmente son de tono alegre. Nace en la época del Renacimiento, siendo su forma y origen Italia. En esta clase vamos a conocer qué es un madrigal, cuál es su función, cuál es su estructura. Nos adentraremos en lo que son los versos, la métrica y esas licencias que poseen los poetas. Antes de adentrarnos en el tema, me gustaría, Neurona, que me digas cuáles son esos conocimientos previos. ¿Qué sabes tú del madrigal? ¿Qué has oído? Estos son textos literarios en los cuales manifestamos sentimientos y pensamientos. Muy bien, Neurona, excelente. El madrigal es una composición lírica donde se combinan versos hectasílabos y endecasílabos con una rima consonante, generalmente de un tema amoroso. Fue originado en Italia. Autores como Dante Alighieri, Francesco Petrarca cultivaron el madrigal. Ahora, en España, la importancia de la música dentro de la iglesia fue tal que se generó una especie de competencia entre sus autores, ya que la mayoría de ellos estaban bajo el patrocinio de la iglesia. Y también ellos, en su mayoría, intentaron convertir sus composiciones en un tipo de canción que sirviera de comunicación entre el hombre y Dios. Pero el auge del madrigal lo podemos encontrar en este movimiento literario conocido como el Renacimiento. Entonces, es bueno resaltar que desde que el hombre existe, también ha tenido la necesidad de comunicar, de expresar sus sentimientos, sus pensamientos, sus emociones, y para ello se vale del texto literario. Es así como el madrigal, como un texto literario, específicamente un texto lírico, les sirve a las personas para expresar los sentimientos o emociones de su autor. En cuanto a la estructura, el madrigal, al ser un texto poético, posee una estructura versificada. ¿A qué me refiero con versificada? Que está compuesta por versos. Los versos del madrigal, como dije anteriormente, son hectasílabos y endecasílabos, de 7 y de 11 sílabas. Combinados, esta combinación que se hace en el madrigal, el autor la hace de manera libre. ¿Pero qué es un verso? Un verso, vamos a ir a la pizarra. En esta estrofa que tenemos acá del poeta Gustavo Adolfo Bécquer, tenemos una estrofa del poema Volverán las golondrinas para mostrar lo que es un verso. Un verso es cada una de las líneas que componen esta estrofa, o dicho de otra manera, es la agrupación de las palabras que componen la línea de este poema. Entonces podemos decir que esta estrofa contiene 4 versos. Existen diferentes tipos de versos, atendiendo a la medida de las sílabas. El verso puede ser de arte menor o de arte mayor. El arte menor es aquel que va desde 2 hasta 8 sílabas. Ahí encontramos el verso bisílabo, trisílabo, tetrasílabo, pentasílabo, hectasílabo y octasílabo. Cabe resaltar que el verso más importante del arte menor es el octasílabo. En esa misma línea, el arte mayor, entonces podemos deducir, ¿verdad, Neurona? Que si el arte menor va de 2 a 8, el arte mayor va de 9 en adelante. Así es. Gracias.
En el arte mayor podemos encontrar los versos con 9 sílabas, de 10, 11, 12, 13 y en adelante. Resaltar aquí que el verso que tiene 14 sílabas es llamado el verso alejandrino. ¿Y por qué le habrán puesto verso alejandrino? Pues les voy a dar una notita y ustedes van a ampliar buscando por qué se llama al verso de 14 sílabas métricas verso alejandrino. Por allá por el siglo XIII hay un poeta francés llamado Alexandre de París. Este hombre era asiduo, le encantaba contar en sus poemas las hazañas del gran héroe griego Alejandro Magno. A partir de ahí entonces empezaron a llamar a estos versos versos alejandrinos. El verso puede clasificarse atendiendo a la ausencia o presencia de la rima. Puede clasificarse en libre, blanco, suelto o rimado. El verso libre es el que no está sujeto a rima ni a medida. Por ejemplo, eres la persona con quien hablo. El verso blanco, aunque tiene una métrica regular, carece de rima. Por ejemplo, en los 2 primeros versos de la estrofa del poema que leímos al principio de Gustavo Adolfo Bécquer, volverán las oscuras golondrinas en tu balcón los nidos a colgar. Notamos que aunque hay una métrica igual, no hay una rima. El siguiente verso es el verso rimado. Este es el que tiene rima, ya sea asonante y consonante. Por último, el verso suelto, aunque carece de medida y de rima, se intercala con otros que sí la tienen. ¿Hay alguna pregunta, Neurona, hasta aquí? ¿Alguna duda? Así es. Identifico que hay algunas preguntas vía redes sociales. Robert Luis Rivera, desde San Cristóbal, nos pregunta, ¿qué es la rima? Bien, Robert Luis, gracias por estar ahí, gracias por tu pregunta. La rima es la coincidencia de sonidos en los versos al final de la sílaba acentuada. La rima puede ser consonante o asonante. Es asonante cuando esa coincidencia solo se da en los sonidos vocálicos y es consonante cuando la coincidencia sucede tanto en los sonidos vocálicos como en los sonidos consonánticos de la última sílaba. ¿Alguna pregunta? Así es, profesora. Ever Yaciel Santana, desde Los Alcarrizos, nos pregunta lo siguiente. ¿Por qué algunos versos se dividen en un número de sílabas y al final se dice que es un número más? Bien. Esa pregunta, Ever, agradezco que la hagas. Me va a dar pie para responderte y aclarar lo que son las licencias métricas. ¿Por qué un verso se le pone una sílaba de más o se le resta? Eso tiene que ver con la acentuación final que voy a explicar a continuación. Una licencia métrica es la autorización o el permiso que tienen los poetas para quebrantar esas reglas gramaticales para ellos equilibrar sus composiciones. Existen las siguientes licencias métricas o licencias poéticas: sinalefa, diéresis y sinéresis. La sinalefa es, vamos a la pizarra para ilustrarlo, es cuando la última sílaba termina en vocal y la palabra que sigue empieza en vocal. Entonces, no serían 2 sílabas ya, sino que por la sinalefa se convierten en una sola. Vuelvo y digo, si la palabra termina en vocal y la que sigue empieza en vocal, hay una sinalefa, como en este caso y como en este caso. ¿Por qué aquí con una consonante? Porque la poesía, recuerden que fue transmitiéndose a los pueblos de manera oral y es por lo que se escucha. La Y suena I, es un sonido vocálico.
Por lo tanto, aquí y o forman una sola sílaba. De manera que cuando contamos las sílabas métricas, por eso decimos que para medir el verso hay que tener en cuenta que las sílabas métricas no se miden como se escriben, sino como suenan. Otra sinalefa en este mismo verso está aquí. La palabra ala termina con vocal y la siguiente, en, empieza con vocal. Ahí hay una sinalefa. Por otro lado, la diéresis se forma cuando en una palabra, no en dos palabras, como en este caso, dos palabras se unen y forman una sola sílaba. Ahora, la diéresis sucede cuando en una palabra, por ejemplo, ruido, por gramática, por regla gramatical, se formaría un diptongo. Los diptongos pertenecen a la misma sílaba, no se separan. Por la licencia que tiene el poeta llamada diéresis, se puede quebrantar y ruido puede pasar a formar dos sílabas distintas. Ahora, esta licencia, que no siempre se va a usar, sino como suene, se va a representar con dos puntitos sobre la vocal. En el caso de la sinéresis es todo lo contrario. ¿Recuerdas, Neurona, cuando hablábamos de los hiatos? Decíamos que el hiato se forma dos vocales fuertes que pertenecen a sílabas distintas. Por la licencia que tiene el poeta, se puede quebrantar esa norma y en un poema puede aparecer, por ejemplo, puede aparecer la palabra poeta uniendo ese hiato, de manera que serían dos sílabas y no tres en caso de la gramática general. Esas tres licencias poseen los poetas para equilibrar sus composiciones líricas. ¿Alguna otra pregunta? No hay más preguntas, profesora. Muy bien. Entonces, en el mismo orden, para medir el verso, hay que tomar en cuenta, además de las licencias métricas, hay que tomar en cuenta la acentuación final. La acentuación final indica que para yo decir cuántas sílabas métricas tiene un verso, lo voy a separar, voy a dividir en sílabas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11. Hay 11. La palabra última de este verso, golondrinas, es una palabra grave. La acentuación final dice que si la palabra grave es grave en el último verso, se queda igual, no hay variación. Pero en este caso, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. La palabra colgar es una palabra aguda. Por lo tanto, si tiene 10, la acentuación final indica que debo sumarle una sílaba. Y este verso de 10 sílabas acabaría teniendo 11 sílabas. En este caso igual, recuerden que aquí hay una sinalefa. Cuento 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. La palabra cristales es una palabra grave, por lo tanto, se queda igual. Este verso sigue teniendo 11 sílabas. Contando esta última, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tiene 6 sílabas métricas, pero por acentuación final dice que si termina en aguda, debo sumarle una sílaba.
En el caso de que la última palabra del verso sea esdrújula o sobresdrújula, sería inverso, se le restaría una sílaba. ¿Hasta ahí estamos claros, neurona? Por supuesto que sí, profesora. Muy bien, entonces, como estamos tan claros y yo espero que ustedes allá estén tomando notas, vamos a jugar un poco. Vamos a la trivia del día de hoy. Y es súper sencilla. Desde sus casas, ayuden a Neurona, a ver quién lo hace primero, si ustedes en casa o Neurona aquí. Neurona, yo te voy a proponer 2 versos y me vas a decir a qué arte pertenecen y dónde está la sinalefa o si la hay, ¿verdad? O si tiene alguna diéresis o alguna sinéresis. ¿Estás lista? Estoy lista. El primer verso, viento en popa, a toda vela. El número 2 dice, Neurona, no solo en plata o viola troncada. ¿Lista? Espere, según lo aprendido, estoy analizando los versos. Ya tengo el análisis del primer verso. A ver. El primer verso tiene 2 sinalefas, uniendo la última vocal de la primera palabra con la siguiente. Es decir, al final de la palabra popa, al unirse la vocal A. Cabe destacar que este verso es de arte menor, porque tiene 8 sílabas métricas. Muy bien, Neurona. 8 sílabas. Correcto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Correcto, Neurona. Muy bien. Y la próxima. Identifico una diéresis en el segundo verso. La diéresis está en la palabra viola, cuando se separan las vocales I, O, que generalmente, por regla gramatical, no deberían separarse porque forman un diptongo. Muy bien, Neurona. ¿Y tú sabías que la viola troncada es un instrumento musical muy parecido al violín? Así es, profesora. Bien. Estamos casi terminando nuestra clase, pero ahora vamos a hacer un resumen de todo lo que hemos aprendido en el día de hoy. Vamos a ver, Neurona, ¿lo tienes? Por supuesto que sí. En el día de hoy hemos realizado un gran recorrido por todo lo concerniente al madrigal y aprendimos que el madrigal es una composición lírica con el que manifestamos sentimientos y pensamientos. También aprendimos sobre su estructura versificada y dijimos que el verso es cada una de las líneas que conforman las estrofas y pueden ser de arte menor o mayor, atendiendo al número de sílabas. Otra cosa que vimos es que según la presencia o ausencia de la rima, estos pueden ser libre, suelto, rimado y blanco. Por último dijimos que para medir un verso debemos tomar en cuenta la licencia métrica o el permiso que nos permite quebrar las reglas gramaticales, diéresis, sinéresis y sinalefa. Y es muy importante tomar en cuenta la acentuación final del verso. Muy bien, Neurona. Excelente resumen. Hemos llegado a la parte final de la clase y quiero recordarles que pueden volver a ver esta clase visitando la página que ven en pantalla. Recuerden llenar las actividades de su cuadernillo y las propuestas por su maestro guía que está en la escuela. Antes de irnos, quiero invitarlos a reflexionar conmigo sobre una porción que está escrita en un libro sagrado. Hablando de las experiencias del corazón y la expresión del hombre, el dulce cantor de Israel, quien fuera el segundo rey, David,
En uno de sus salmos escribió: por la mañana, hazme saber de tu gran amor, porque en ti he confiado. Hazme saber el camino por donde ande, porque a ti elevo mi alma. En tiempos tan convulsos, donde parece que todos los cimientos se estremecen, eleva tu alma a Dios. Disfruta, contempla de su grande amor. Sigue las pautas, las señales, los pasos que Él ha trazado para tu vida. Eleva a Él tu alma y descansa, porque todo saldrá bien. Hasta la próxima clase. Salut tout le monde et bienvenue. Que la paix de Dieu soit sur toi et ta famille. Que la gracia de Dios sea sobre ti y tu familia. Aujourd'hui, nous allons apprendre à parler de voyage et moyens de transport. Alors, prends ton cahier de français, ton stylo, ton crayon et surtout ta bonne disposition pour apprendre le français. Je suis Jetro Clément, ton prof de français. Agradeciendo tu sintonía, te damos la bienvenida a este tu espacio de aprendizaje. Hoy vamos a aprender y a hablar de viajes y medios de transporte. Pues toma tu cuaderno de francés, tu lápiz, tu bolígrafo, sin olvidar tu buena disposición para aprender el francés. Vamos a comenzar. Salut Newon. Salut professeur, Tu vas bien? je suis très bien, merci. Et vous? Je suis très bien, grâce à Dieu. Maintenant, nous avons une information de grande importance à partager avec toi. Ton attention, s'il te plaît. Tú lo sabes, y yo también. Gracias al sentido del tacto podemos percibir el tamaño, la forma, la textura, dureza y la temperatura de los objetos. Y es precisamente cuando hacemos uso de este sentido que llevamos a nuestras manos múltiples virus y bacterias. Pero el problema radica en que puedes llevar estos microorganismos a otras partes de tu cuerpo. Se ha demostrado que nosotros, los seres humanos, nos tocamos la cara de 15 a 23 veces cada hora, lo cual aumenta la probabilidad de que aquellos virus y bacterias hagan contacto con los ojos, con la nariz o la boca, y en algunos casos podrían terminar en nuestro sistema digestivo, causando serias complicaciones de salud. Recomendación: lavarse bien las manos, tantas veces como sea necesario. Tú lo sabes, y yo también. Cuidemos nuestra salud y la de nuestros seres queridos. Y voilà. Recuerda siempre lavarte las manos, usar tu mascarilla y mantener tu distancia física. Esto es proteger tu vida y la de tu gente. Ahora vamos a ver cuánto recordamos nuestra clase anterior. En la clase anterior, aprendimos a hablar de medios de transporte usando las preposiciones en y a con acento grave. Exactement. En et en quand tu es à l'intérieur, cuando estás en el interior del medio de transporte. Y si estás fuera del medio de transporte, a con acento, por cierto. Maintenant, écoute le son et indique le moyen de transport. ¿Recuerdas este juego? Bien. Écoute le son
et indique le moyen de transport. Escucha el sonido y también indica el medio de transporte utilizado. Número 1. Patricio va à l'école En voiture. en voiture. Patricio va à l'école en voiture. Numéro 2. Rosa se déplace. A pie. Rosa se déplace à pied. Très bien. Numéro 3. J'habite dans une communauté rurale. Je me déplace A cheval. à cheval. Très bien. J'habite dans une communauté rurale. Je me déplace à cheval. Numéro 4. Nous allons à Punta Cana En autobus. en autobus. Nous allons à Punta Cana en autobus. Numéro 5. Émile est très sportif. Il utilise Le vélo. le vélo. Émile est très sportif. Il utilise le vélo. Numéro 6. Nous allons à Paris. En avion. Nous allons à Paris en avion. Très bien. Et numéro 7. Ils vont à Pedernales En hélicoptère. en hélicoptère. Ils vont à Pedernales en hélicoptère. Très bien. Que facile, non? Très bien. Et maintenant, nous vous présentons notre mot-clé du jour. Voyager. Viajar. Voyager, c'est se déplacer, aller d'un lieu à un autre, faire un parcours, effectuer un trajet, surtout en parlant d'une longue distance. Alors, c'est faire un déplacement vers une destination précise en utilisant un moyen de transport. Viajar es desplazarse, ir de un lugar a otro, hacer un recorrido, sobre todo cuando se habla de una larga distancia, pues viajar es realizar un desplazamiento hacia una destinación precisa usando algún medio de transporte. Et maintenant, notre segment de vocabulaire. Ahora te presentamos nuestro vocabulario de hoy. Por favor, voy a leer el vocabulario, cada expresión 2 veces. Después de la segunda vez, vas a repetir después de mí, por favor. Bien. Un arrêt de bus. Un arrêt de bus. Un arrêt de bus. Une station de métro. Une station de métro. Une station de métro. Une station de taxi. Une station de taxi. Une station de taxi. Un aéroport. Un aéroport. Un aéroport. Un conducteur. Un conducteur. Un conducteur. Un billet d'avion. Un billet d'avion. Un billet d'avion. Un ticket de métro. Un ticket de métro. Un ticket de métro. Une gare. Une gare. Une gare. Très bien. Maintenant, écoute notre vocabulaire avec son interprétation en espagnol, s'il te plaît. Un arrêt de bus. Una parada de buses. Une station de métro. Una estación de metro. Une station de taxi. Una estación, compañía base de taxi. Un aéroport. Un aeropuerto. Un conducteur. Un conductor. Un billet d'avion. Un ticket, boleto de avión. Un ticket de métro. Un ticket de metro. Une gare. Una terminal. Una parada. Très bien. Maintenant, relis les 2 colonnes. Vas a aparear las 2 columnas. Te voy a leer las 2 columnas. Presta mucha atención, por favor. Je prends le métro.
Tu prends le bateau. Nous prenons l'avion. Vous prenez le bus. A. À l'aéroport. B. À la station de métro. C. À l'arrêt de bus. D. À la gare maritime. ¿Estás listo para responder, para aparear? Vamos. Numéro 1. Je prends le métro. A la estación de metro. Exactement. Je prends le métro à la station de métro. Numéro 2. Tu prends le bateau A la gare maritime. à la gare maritime. Très bien. Numéro 3. Nous prenons l'avion A l'aéroport. à l'aéroport. Très bien. Et numéro 4. Vous prenez le bus. A l'arrêt de bus. Voilà. Vous prenez le bus à l'arrêt de bus. Es bueno saber o recordar, il existe 3 modes de transport. Le transport terrestre, maritime et fluvial, et le transport aérien. Voilà. Profesor, tenemos preguntas de las redes sociales. Vamos a ver, Newon. Aaron Bello, desde Palenque, San Cristóbal, dice: Bonjour, profesor. Quiero despedir a mi amigo en francés. Comment je dis buen viaje? Très bien. Aaron Bello desde Palenque. Buen viaje. Bon voyage. Bon voyage. ¿Puedes repetirlo, Aaron Bello? Bon voyage. Exactement. Buen viaje, bon voyage. Newon? Y desde Sosúa, Puerto Plata, Junior Cava dice: Profesor, anteriormente aprendimos que hay, H-A-Y, significa il y a. ¿Cómo se dice hay que en francés? Très bien. Junior Cava desde Sosúa. Hay que, para expresar un deber o una obligación, usamos il faut. Hay que, il faut. ¿Puedes repetirlo, Junior? Il faut. Por ejemplo, il faut aller à l'arrêt d'autobus. Hay que ir a la parada de guaguas o de buses. Il faut. Très bien. Profesor, desde el 24 de abril en San Pedro de Macorís, Rihanna Valerio dice: Profesor Clement, me he percatado que la palabra terminal se puede traducir sin diccionario. ¿Qué le parece? Très bien. Rihanna, desde 24 de abril de San Pedro de Macorís. En français, terminal. En español, terminal. Claro, se puede traducir sin diccionario. Et sur ce, nous te présentons notre segment à savoir. Très bien. ¿Recuerdas este segmento? Sí. Numéro 1. Passager. Pasajero. Pasajero. Très bien. Conducteur. Conductor. Conducteur. Très bien. Numéro 3. Ticket. Ticket. Exactement. Numéro 4. Aéroport. Aeropuerto. Numéro 5. Pilote. Piloto. ¿Has visto? Passager, conducteur, ticket, aéroport, pilote. Son palabras que puedes interpretar o traducir de francés al español o del español al francés sin diccionario. Hay muchas palabras más que puedes traducir, como hizo Rihanna, sin diccionario. Voilà. Tu te rappelles notre mot-clé du jour? Oui, profesor. Voyager. Voyager, très bien. Voyager, viajar.
Aujourd'hui, nous allons considérer deux verbes du premier groupe. Deux verbes du premier groupe. Voyager et acheter. Viajar y comprar. ¿Te gustan estos dos verbos? Sí, los usamos mucho cuando nos referimos a viajes y medios de transporte. Acompáñame, por favor. Et voilà. Ici, nous avons les verbes, ok? Voyager et acheter. Voyager, acheter au présent simple, ou bien présent de l'indicatif, ¿no? Estos dos verbos son verbos del primer grupo, pero tienen irregularidades. Por eso los llamamos verbos irregulares. Observez maintenant la conjugaison. Je voyage, tu voyages, il, elle, on voyage, nous voyageons, vous voyagez, il, elle voyage. Observez qu'ici nous avons la lettre E. Observa que conservamos la letra E para poder tener el sonido J. ¿Ah? Voyageons. Porque si no tuviéramos la letra E aquí, la G con la O sonaría Go, pues tendríamos voyagons. Mais maintenant, ayant ici la lettre E, nous prononçons nous voyageons. Et maintenant, le verbe acheter. Ok, acheter. J'achète. Observe que aquí tenemos apóstrofe porque el verbo comienza con una vocal. J'achète, tu achètes, il, elle, on achète, nous achetons, vous achetez, ils achètent, elles achètent. Aquí observe la letra E con acento grave que aparece en color verde. Esta es la irregularidad de este verbo en presente simple. Otros verbos que se parecen a este tendrán la misma situación. Cambiamos esta E aquí y colocamos E accent grave. Y así nous prononçons achète, 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 achète. Bien. Recuerde, en estos casos, las tres personas del singular y la tercera persona del plural son los espacios donde el verbo acheter lleva la irregularidad. Repite conmigo, por favor. Je voyage, tu voyages, il, elle, on voyage, nous voyageons, vous voyagez, il voyage, elle voyage. J'achète, tu achètes, il, elle, on achète, nous achetons, vous achetez, il, elles achètent. Très bien. Recuerda repetir estos verbos conjugados para que les salga mejor cuando comiences a hablar de tus viajes, ¿no? Très bien. Et maintenant, voyons quelques exemples. Numéro 1. Il voyage de Santo Domingo Este a Santo Domingo Oeste en métro. Él viaja de Santo Domingo Este a Santo Domingo Oeste en metro. Numéro 2. Elle achète une voiture. Ella compra un carro. Numéro 3. Nous voyageons au Canada en avion. Viajamos a Canadá en avión. Numéro 4.
Je voyage de Barahona a Santo Domingo en autobús. Yo viajo de Barahona a Santo Domingo en autobús. Numéro 5. Tu voyages à Puerto Rico en avión ou en bateau. Viajas a Puerto Rico en avión o en barco. Et maintenant, nuestra trivia de hoy. Complète en utilisant il faut. Completa usando il faut. Numéro 1. Si vous voulez voyager en avion, Il faut aller à l'aéroport. il faut aller à l'aéroport. Si vous voulez voyager en avion, il faut aller à l'aéroport. Numéro 2. Pour prendre le bus, Il faut aller à l'arrêt de bus. il faut aller à l'arrêt de bus. Pour prendre le bus, il faut aller à l'arrêt de bus. Neurona. En résumé, Oui, profesor. Hoy aprendimos a hablar de medios de transporte y dónde dirigirnos para abordarlos. También aprendimos los verbos voyager, viajar y acheter, comprar en presente simple. merci Neuron pour cette excellente collaboration. Et maintenant, nous sommes arrivés à la fin de notre programme du jour. Recuerda, para reforzar lo aprendido, puedes consultar con tu profesor titular y también visitar la página en pantalla. Recuerda, tu conocimiento en francés puede cambiar tu mundo. Dios te bendiga y te guarde. Que Dieu te bénisse. Au revoir. À la prochaine. Bon voyage, professeur! Merci. Au revoir. Bienvenidos, mis queridos estudiantes de tercero de secundaria, a esta su clase de Ciencias de la Naturaleza. Yo soy su maestra, Sara Lorenzo, quien les acompaña en este proceso de enseñanza y aprendizaje a fin de sacar el mejor provecho de este año escolar. Por eso te pido que tengas a mano tus útiles escolares y que prestes toda tu atención al siguiente video. Tú lo sabes, y yo también. Gracias al sentido del tacto podemos percibir el tamaño, la forma, la textura, dureza y la temperatura de los objetos. Y es precisamente cuando hacemos uso de este sentido que llevamos a nuestras manos múltiples virus y bacterias. Pero el problema radica en que puedes llevar estos microorganismos a otras partes de tu cuerpo. Se ha demostrado que nosotros, los seres humanos, nos tocamos la cara de 15 a 23 veces cada hora, lo cual aumenta la probabilidad de que aquellos virus y bacterias hagan contacto con los ojos, con la nariz o la boca, y en algunos casos podrían terminar en nuestro sistema digestivo, causando serias complicaciones de salud. Recomendación: lavarse bien las manos, tantas veces como sea necesario. Tú lo sabes, y yo también. Cuidemos nuestra salud y la de nuestros seres queridos. Recuerda que tomando estas medidas correctamente, puedes ayudar a preservar tu salud y la de los tuyos. Hola, Neurona. Hola, profesora Sara, ¿cómo está? Muy bien, gracias a Dios. Y lista para iniciar con nuestra clase del día de hoy. ¿Qué tal si nos das un repaso de todo lo que aprendimos en la clase anterior? Por supuesto que sí. En la clase anterior aprendimos que la tensión superficial
es la fuerza que actúa tangencialmente por unidad de longitud en el borde de una superficie libre de un líquido en equilibrio y que tiende a contraer dicha superficie. Además, también pudimos ver que la capilaridad es una propiedad que poseen los líquidos, el cual les permite ascender o descender por sí mismos a través de un tubo capilar. Ahora sí. Hemos estado hablando acerca de los fluidos, especialmente de los líquidos. Vamos a conocer entonces la palabra clave del día de hoy. Y la palabra clave es solubilidad. Solubilidad. Se conoce como solubilidad a la capacidad que posee determinada sustancia para disolverse en otra y formar un sistema homogéneo. Como tal, este término se utiliza para designar al fenómeno cualitativo del proceso de disolución como cuantitativo de la concentración de las soluciones. La sustancia que se disuelve se llama soluto y la sustancia donde se disuelve el soluto se conoce como solvente o disolvente. La concentración, por otro lado, es la proporción existente entre la cantidad de soluto y disolvente de una disolución. Así es. Cabe destacar que el agua es considerada el disolvente universal, debido a que en ella se pueden disolver casi todos los solutos que existen en la naturaleza. También, un dato importante es que nuestro cuerpo está conformado en aproximadamente un 70% de agua. Ahora bien, te hago una pregunta. ¿Alguna vez has notado que al cocinar o cocer algún alimento como las pastas, los víveres, estos se hidratan, crecen y se llenan de agua en su interior? ¿Sabes por qué ocurre este fenómeno? Lo vamos a descubrir en nuestra clase de hoy. Esto ocurre gracias a un fenómeno físico llamado ósmosis. Por ejemplo, las frutas deshidratadas, como las ciruelas, las pasas, los dátiles, si los dejamos un tiempo en agua, podemos ver que éstas absorben del agua de su exterior. Lo mismo ocurre con las leguminosas o legumbres. Si dejamos, por ejemplo, una lechuga que ya está un poco mareada o marchitada en agua, podemos ver que al cabo de algunas horas, esta vuelve a recuperar un poco de su frescura. En el día de hoy hablaremos entonces de este fenómeno llamado ósmosis. Conoceremos este concepto, además determinaremos la presión osmótica de algunas soluciones y lo más importante, cómo podemos identificar todo lo que hemos aprendido y aplicarlo a la vida cotidiana. La ósmosis es un proceso de difusión pasiva en el cual dos soluciones en un medio con diferente concentración de solutos y separados por una membrana semipermeable, es decir, que permite el paso del disolvente, mas no del soluto, puede ocurrir de manera espontánea y sin necesidad de consumir energía. En esta, el agua entonces se moverá del lugar donde hay menor concentración hasta donde hay una mayor concentración de soluto sin la necesidad de producir ATP. Es muy importante este proceso en diferentes fenómenos que ocurren en nuestra naturaleza, ya que este proceso es esencial para mantener el equilibrio osmótico o equilibrio hidroelectrolítico entre agua y los iones o electrolitos que es necesario para el correcto funcionamiento de nuestras células. También en la industria del agua se utiliza mucho el proceso de ósmosis para la purificación del agua a través de la desalación, es decir, de la eliminación de aquellas sales que son contaminantes. Ahora bien,
Se pueden clasificar los medios dependiendo de la concentración entre soluto y disolvente. Y tenemos que estos medios pueden ser hipotónicos, hipertónicos e isotónicos. Serán hipotónicos aquellas sustancias que tienen una concentración de soluto menor al medio que las rodea. Hipertónicas son aquellas sustancias o soluciones que tienen mayor concentración de soluto. Y las soluciones isotónicas son aquellas que tienen la misma concentración en ambos medios. Ahora, te invito a que observes el siguiente experimento. Para esto necesitaremos 3 zanahorias pequeñas, 3 vasos de cristal de 10 onzas con agua, 3 cucharadas soperas de sal, 3 cucharadas soperas de azúcar. El procedimiento es el siguiente. Introduce una de las zanahorias en un vaso de agua dulce. Introduce otra en un vaso de agua salada. Deja la tercera zanahoria al aire libre. Espera 48 horas y verás que hace la ósmosis a tus zanahorias. ¿Cuál es el resultado? Observamos que la zanahoria que hemos dejado al aire libre se arruga y se deshidrata, pero no pierde su tamaño. En la zanahoria de agua dulce, su tamaño ha aumentado. Y por último, la zanahoria de agua salada ha disminuido su tamaño y se ha podrido. Profesora, ¿por qué pasa esto? Bien, lo que ha sucedido es que el agua, por su gran poder de disolvente que tiene, puede pasar a través de la membrana de la zanahoria. ¿Y cuál es la membrana de la zanahoria? No es más que la piel o cáscara de la misma. En síntesis, lo que ha pasado es que el agua pasó de la solución que estaba más diluida a la que estaba más concentrada. Sabemos que los vegetales tienen agua en su interior. Ahora bien, en el agua salada, la concentración de soluto es mucho mayor. Por eso, la zanahoria que está en el agua salada se ve deshidratada, porque el agua salió desde su interior hacia esa solución. Ahora bien, en aquella que es hipotónica, la que tiene azúcar, vemos que el agua entró hacia la zanahoria, por eso esta aumentó de tamaño. Ahora bien, en aquella que es isotónica, que tiene la misma concentración, pudimos ver entonces que no ocurrió nada, porque el agua no tuvo que pasar de un lugar a otro para promover el equilibrio. Entonces, cuando nosotros tenemos un cuerpo en un fluido con una alta concentración de sal, el elemento que tiene menos sal saldrá o soltará de su interior toda el agua hacia el que posee mayor cantidad de sal, con el objetivo de igualar la concentración en ambos medios. Esta es la finalidad de la ósmosis, pero podemos ver que esta afecta de manera desigual, es decir, no afecta de la misma manera a un mismo organismo, sino que lo hará dependiendo de la tonicidad de la solución. Si es hipertónica, entonces será una solución más peligrosa. En cambio, las soluciones hipotónicas son menos nocivas para nuestra salud dependiendo de la concentración de soluto que éstas posean. Ahora bien, ¿tenemos alguna pregunta, Neurona, de las redes sociales? Sí, profesora. Desde la Luisa Blanca, Monte Plata, Daiselis Brito pregunta: ¿por qué los dedos se arrugan cuando nos entramos al agua?
Excelente pregunta. Muchísimas gracias, Daiselis, por tu pregunta. Lo que sucede es que las yemas de los dedos y las plantas de los pies, cuando están un largo tiempo en el agua, estas se deshidratan. Sucede que nosotros tenemos capas en nuestra piel y la capa más externa, que es llamada córnea, sufre una deshidratación debido a que el agua, que es rica en iones, pasa al agua donde nos estamos bañando o mojando las manos. El agua de nuestro cuerpo pasa hacia ese lugar. La piel aísla nuestro cuerpo del exterior, pero no es completamente impermeable en estas partes y actúa entonces como una membrana semipermeable que permite el intercambio de agua desde un medio a otro a través del proceso que estamos estudiando y analizando el día de hoy, que se llama ósmosis. ¿Alguna otra pregunta? Desde la base aérea de San Isidro, tengo otra pregunta. Diván Isiano quiere saber si el proceso de la ósmosis ocurre solo en los vegetales o si puede ocurrir también en nuestro cuerpo. Muy buena pregunta. Gracias, Divan. Verás, el fenómeno osmótico es fundamental en todos los procesos biológicos donde el agua es el disolvente, especialmente donde se necesita mantener el equilibrio hidroelectrolítico, ya sea de plantas, animales o seres humanos. Este es muy importante ya que ayuda a la regulación de los líquidos y a la absorción de los nutrientes. Este es un fenómeno muy importante y que ocurre tanto en plantas o vegetales, en animales o en personas. Podemos ver algunos ejemplos. La absorción del agua por las raíces que le permite el crecimiento a las plantas. También en nuestro intestino, en el intestino grueso, existe la obtención de agua a través de las células epiteliales, es decir, las células que recubren el intestino. Ellas pueden obtener agua a través de esas células. También en nuestros riñones tenemos una hormona que se llama ADH que permite la reabsorción de agua en el túbulo colector de nuestros riñones. Además, otro ejemplo es la eliminación de orina en los peces que sale muy diluida, es decir, tiene una baja concentración de sales y una alta concentración de agua. También la excreción de agua a través del sudor. Estos son solo algunos ejemplos que podemos mencionar para responder a la pregunta de Divan. Sabemos, que ya lo hemos dicho en el principio de la clase, que la ósmosis es el paso de agua desde un medio hipotónico, baja concentración, hasta un medio hipertónico, es decir, de alta concentración, a fin de mantener el equilibrio. Ahora bien, para evitar que este proceso o este fenómeno ocurra naturalmente, entonces podemos aplicar una presión externa a la solución que tenga una mayor concentración de soluto. Mientras más concentrada sea la solución, mayor será la presión osmótica. Es decir, que la presión osmótica es directamente proporcional a la concentración de soluto. Por ejemplo, la solución salina, que es muy utilizada en las salas de emergencia en los hospitales, es una sustancia preparada según los principios de la presión osmótica, ya que ésta debe aplicarse a una presión similar a la de nuestro cuerpo, para así evitar que los glóbulos rojos se sometan a hemólisis, es decir, que se rompan y que se puedan perder. Por ejemplo, la presión arterial osmótica es aproximadamente de 7.8 atmósferas para el correcto funcionamiento de nuestro organismo.
Entonces, los glóbulos rojos deben tener la misma presión, es decir, de 7.8, asegurando así el flujo normal del agua tanto dentro como fuera de la célula. Otro ejemplo es la deshidratación. Cuando estamos deshidratados, podemos utilizar la solución salina, que es una solución isotónica, a fin de devolver el equilibrio osmótico o equilibrio hidroelectrolítico dentro de nuestro organismo. Por eso vemos que cuando una persona consume mucha sal, entonces se produce en su cuerpo lo que conocemos como edema o hinchazón. Y podemos preguntarnos, ¿por qué ocurre esto? ¿Por qué se ve una acumulación de líquidos? Lo que sucede es que aunque haya líquido en el espacio intersticial, es decir, donde nuestras células se mueven, las células de nuestro interior están deshidratadas. Debido a la alta concentración de sal que hemos consumido, el agua entonces sale de las células y se va al espacio donde haya una mayor concentración de soluto, que en este caso es la sal. Vamos a ver entonces qué hemos aprendido el día de hoy a través de esta trivia. Vas a seleccionar la respuesta correcta. Y la primera pregunta dice, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es incorrecta con relación al proceso de ósmosis? La A, en el proceso de ósmosis, el agua se moverá de la disolución de menor concentración a la de mayor concentración. B, no requiere de energía o ATP. C, es un proceso que se lleva a cabo para forzar la circulación del agua a través de la membrana. Y la D, es un tipo especial de transporte pasivo en el que las moléculas de agua son transportadas a través de una membrana semipermeable. ¿Cuál es el enunciado incorrecto? La afirmación incorrecta es la C. Es un proceso que se lleva a cabo para forzar la circulación del agua a través de la membrana. Excelente, neurona. Debido a que no se forza la circulación, sino que es un transporte pasivo. Veamos entonces el siguiente enunciado. La ósmosis consiste en A. Paso de líquido de una disolución a través de una membrana semipermeable para igualar la concentración de dos disoluciones. B. Paso de líquido de una disolución a través de una membrana permeable para igualar la concentración de dos disoluciones. C. Paso de líquido de una disolución a través de una membrana semipermeable para desigualar la concentración de dos disoluciones. O D. Paso de líquido de una disolución a través de una membrana permeable para desigualar la concentración de dos disoluciones. ¿Cuál es la correcta en este caso? La correcta es la A. Paso del líquido de una disolución a través de una membrana semiimpermeable para igualar la concentración de dos soluciones. Muy bien. El objetivo es igualar la concentración y la membrana debe ser semipermeable. Así es. Vamos entonces a ver
el resumen de la clase de hoy. ¿Nos ayudas, Neurona? Por supuesto. Hoy aprendimos que la ósmosis es un fenómeno de difusión pasiva que sucede cuando existen dos soluciones en un medio con diferente concentración de solutos, que están separados por una membrana semiimpermeable, el cual deja pasar solo el disolvente. Este fenómeno se produce de manera espontánea, sin necesidad de aporte energético. La ósmosis es de vital importancia para mantener el equilibrio osmótico. Además aprendimos que según la concentración de disolventes y solutos se pueden clasificar los medios en hipotónicos, cuando la concentración de solutos es menor respecto al medio con el que se compara; hipertónico, cuando la concentración de solutos es mayor respecto al medio con el que se compara; e isotónicos, cuando ambos medios tienen la misma concentración. Profesora, el cuerpo humano es realmente increíble. Muchísimas gracias, Neurona. Muy buen resumen. Hemos llegado al final de nuestra clase del día de hoy, esperando que hayas podido sacar el mejor provecho de la misma. Te recuerdo que puedes visitar el enlace que aparece en tu pantalla para volver a observar esta clase de hoy. Además, si te ha quedado alguna duda, puedes acercarte a los docentes de tu centro educativo. Me despido con esta frase de Nelson Mandela, activista en contra de la segregación racial, que dijo en una ocasión: siempre parece imposible hasta que se hace. Muchísimas gracias por tu atención y que la paz de Dios reine en tu vida y en tu hogar. Hasta la próxima.